amigos, qué gusto que nos acompañe. En la pesadilla que trajo al mundo la actual pandemia, uno de los segmentos del turismo más afectados fueron los cruceros. De súbito su actividad se colapsó, se detuvo por completo en todo el mundo. Gradualmente su actividad ha comenzado a reactivarse, obviamente con políticas de sanidad muy estrictas. Hace unos días esto ya también fue perceptible en Cozumel, en Mahahual, en el Caribe, y es probable que pronto también se reactive esa actividad en el Pacífico. Para México los cruceros son importantísimos como fuente de riqueza y empleo. Y hoy justamente vamos a platicar con Arturo Musi, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros. ¿Cómo viene esa recuperación? Lo invito a que nos acompañe. Y sí, ya tenemos a Arturo Musi, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros y vamos a platicar acerca de esta actividad tan importante para nuestro país, un segmento relevante para el turismo. Arturo, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar esta noche. Gracias. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias a ti, Alberto, y a todo tu auditorio. Con mucho gusto aquí, a tus órdenes. Arturo, bueno, pues de los segmentos más afectados por lo que hemos visto en el ámbito del turismo, sin duda alguna, me parece que se lleva la medalla de oro, el tema de los cruceros, porque ahí sí de plano la actividad se cayó a cero en 2020. ¿Cómo les fue en el 2020 a la actividad de cruceros? ¿Qué tanto se logró caminar? ¿Qué tanto se logró avanzar? ¿Y cuándo se interrumpió la actividad? ¿Y qué ha pasado después, mi querido Arturo? Gracias, Alberto. Sí, como tú lo dices, fuimos de los más golpeados porque pues esto, el día que empezó lo de la pandemia, se suspendió y hasta la fecha, bueno, hasta apenas hace unas semanas que empezaron a salir algunos barcos, empezó a no a reactivarse, a empezar a la actividad un poquito. Sí, son de los más afectados. Para darte un semblante de lo que pasa, de lo que sucedió, en 2019 esperábamos, él iba a ser el año más importante en recepción de cruceros, y te hago la anotación que México era, antes de la pandemia, uno de los países que más cruceros recibía en el mundo. Íbamos a esperar un arribo de 10,5 millones de turistas. Era lo que se esperaba. Antes de empezar la pandemia, tuvimos 1,704,000 turistas por este conducto. Por lo que dejamos de tener 8,800,000, nada más de cuando terminó por aproximadamente febrero, empezó la pandemia, hasta pues lo que siguió. Lo que dejamos de captar en dineros, aproximadamente, si pensamos que $90 por pasajero, que es lo que nos dicen los organismos internacionales, dejamos de captar $792 millones, que esos son esparcidos en la comunidad, más lo que gasta la tripulación, más lo que deja el puerto en los recintos portuarios, de impuestos, derechos, aprovechamientos. Pues de verdad fue un golpe muy, muy, muy duro para la industria y para nuestro país, claro. Simplemente para lo que son impuestos, ¿como cuánto habrá dejado de percibir? ¿Cuántos habrá de estos 792 millones de dólares que mencionas, Arturo? ¿Cuánto habrá sido de la parte de impuestos que dejaron de percibir, o es adicional? No, es adicional. Estamos hablando de el tamaño de la industria de nuestro país. El 2018 tuvimos 2,328 arribos a nuestros puertos. Entonces tenemos casi 16 puertos en México que han recibido o reciben cruceros. Somos de los países que más puertos tenemos para recibir cruceros. En el Pacífico, 749 arribos, y en el Golfo Caribe, que es el área más fuerte, Cozumel, Mahahual, 1,579 arribos. Si estos los cerramos a los impuestos y derechos, que son aproximadamente 350,000 pesos por cada arribo, pues dejamos de captar 814, casi 815 millones de pesos que no obtuvimos por ese concepto. Ajá. Ahora, ¿qué ha pasado después del 2020, después de febrero, marzo? Se cerró la actividad y cero, ¿verdad, Arturo? O sea, desapareció la actividad.
¿Qué pasó? Esa- ¿Cuántas personas se vieron afectadas en lo que es la actividad de turismo? ¿Cuántas personas están en el negocio del turismo y que ya no pudieron trabajar, Arturo? Fíjate que esa es una pregunta que nos hacemos muchísimo y nos hacen mucho. ¿Cuántas personas trabajan en esta industria? Pero es tan grande porque estamos hablando no nada más del guía de turistas, del taxista, del que trabaja en la tienda de artesanías, sino todo lo que circunda esta industria. Tan a los mayoristas como vámonos a los de abajo, a los artesanos. Ahora, este año, Arturo, entiendo que ya hace algunos días comenzaron a aparecer ya los primeros cruceros en el Caribe, ¿verdad? Sobre todo en la parte de Cozumel, ¿verdad, Arturo? Exacto, el primero ya llegó a Cozumel, el segundo llegó a Mahahual, con menos cruceros, cruceros de 3.500 pasajeros y llegó con 1,000, pero pues es un buen comienzo, en donde se están checando pues los protocolos, las nuevas normas que marca la CDC, que es como sería la COEPRIS allá en Estados Unidos, y entonces pues quieren checar que todos los protocolos, que todo se lleve bien, que funcione, que no vuelva a ser otra vez como sucedió, que un barco que traía un infectado, pues se le prohibía el arribo a cualquier puerto, y entonces esto causaba un problema muy grande para tanto la naviera como los pasajeros. Entonces, bueno, está muy leve. En Europa ya empezaron unos cruceros, deseados van a empezar unos a Alaska, sin tocar Canadá todavía. El comienzo es muy, muy lento, pero ya por lo menos se ve un poquito de luz en el túnel. Ahora, en la parte del Pacífico, ¿cuándo veríamos cruceros? Que también es importante, Arturo. Claro, mira, se espera hasta ahorita las reservaciones y el programa es para el mes que entra, para ya la segunda y tercera semana del mes que entra, ya empezarían a llegar los primeros cruceros. Los primeros que llegarían serían en Ensenada, tan solo en las pruebas que pide la CDC de turistas opcionales, los voluntarios, para checar que todos los protocolos y todo sea llevado en orden. Después ya se planean que empiecen a la Riviera Mexicana los primeros arribos y pues vamos a ver, todo depende de cómo vaya dándose esto. Ya ves que ahora surge una nueva cepa, la Delta, que está empezando otra vez aquí en el mundo y básicamente nuestro país ya tiene, y esto pues puede ser que cambie un poquito las cosas, pues vamos a ver, esto es el día a día. Ahora, Arturo, me decías la otra vez que platicábamos por teléfono que el tema del Pacífico es importante que comience a reactivarse porque ahorita no es tan relevante porque no viene la temporada fuerte, ¿verdad? Pero ¿cuándo empieza la temporada fuerte para el Pacífico para que ya los cruceros empiecen a recibir más turistas? Sí, muy interesante. Los cruceros son de temporada porque el clima lo marca. Por ejemplo, el verano es muy fuerte en las áreas del Pacífico y además pues es del área de huracanes, pero es cuando empieza la temporada de Alaska, que es una temporada muy fuerte, y terminando Alaska, pues la temporada de México se reafirma. Empieza generalmente en septiembre, finales de septiembre empieza la temporada alta y hasta aproximadamente abril es cuando termina la temporada alta y empieza la temporada baja. Ahora, ¿qué se puede esperar? ¿Se puede hablar de algún número? ¿Tienen alguna estimación de cuántos turistas podremos transportar en este 2021 ya con este regreso tímido que estamos viendo, Arturo? Muy pocos. Realmente las cifras serían mínimas. No creo que lleguemos al 1,000,000, lo dudo. Si nos iría bien, yo le calculo unas 200,000 turistas repartidos en varios puertos y además con muchas limitaciones, porque lo que nos importa es de que además de que conozcan nuestro país, que lo promuevan, que derramen. Y si esto también va a estar muy limitado a dónde ir, cómo ir, a qué lugares sí se pueden bajar, a cuáles pueden visitar, cuáles son seguros. Es importante, como te comentaba por teléfono, yo creo que ahora los que viajamos, en la mayoría en el mundo, pues ya vamos a incluir, antes era la seguridad, después del 11 de septiembre marcó un nuevo procedimiento en cuanto a seguridad, ahora
la salud va a ser importante, se va a añadir y pues va a cambiar nuestra forma de viajar, a dónde vamos a viajar, dónde vamos a visitar, cómo lo vamos a hacer, en fin, va a cambiar mucho nuestra forma de viajar. Por lo que veo, la industria de cruceros ya no volverá a ser la misma, ¿verdad, Arturo? O sea, esto que sucedió con la pandemia va a traer modificaciones importantes en el funcionamiento que hemos conocido, ¿verdad? Sí, van a haber cambios, aunque te comento yo en pláticas que hemos tenido, en seminarios con las líneas navieras, la gente que le gustan los cruceros es muy leal. Ya ahorita Carnival anuncia que tiene para el año que entra casi el 80% de sus reservaciones en firme. Entonces la gente no está cancelando, está posponiendo. El que le gusta el crucero y lo ha vivido, se ha vuelto una forma de viajar. Entonces, pues sí va a cambiar que en forma, no tanto en fondo. Es decir, la forma de los alimentos, cómo te los sirven, cómo convives con los demás, la sana distancia, parte de lo que es la sanitaria, de que te estés limpiando las manos a cada rato, de que los tapetes sanitarios, que los aires en el barco de circulación, los filtros, el buffet ya no va a ser, ya la gente no se va a servir, te van a servir, en fin, va a cambiar la forma, pero el fondo de viajar y disfrutar en un crucero y los entretenimientos y lo demás, pues Carnival acaba de sacar un barco que ahorita ya llegó apenas a Estados Unidos, que es su último, que es además una tecnología maravillosa con otro tipo de combustible, que va a marcar un hito. Nomás te comento que tiene, entre sus atractivos, tiene una montaña rusa arriba. Caramba. Increíble, bueno. Es interesante. Bueno, pues Arturo, muchas gracias. Podríamos platicar siempre con Arturo. Es un gusto platicar, podríamos platicar horas y horas con él. Pero bueno, pues el tiempo es finito en la televisión. Muchas gracias. Arturo, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Arturo, qué gusto saludar. Un saludo a todos tu auditorio. Igualmente, Arturo Musi, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros. Si bien con la pandemia no hay nada escrito, todo indica que el negocio de los cruceros ya tocó fondo y debe mejorar gradualmente. Para el Caribe es nodal y nosotros tenemos puntos turísticos como Cozumel, Cabo San Lucas, Ensenada, Mazatlán, Puerto Vallarta, que también tenían hasta marzo del 2020 una gran actividad que se secó de golpe. También para el Mediterráneo en Europa, la zona del Báltico, Australia, Alaska, Sudamérica y Asia, dicha actividad representa también una fuente de riqueza. Habrá que ser pacientes en una recuperación que obviamente estará muy amarrada con el éxito que se tenga en el proceso de vacunación. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.